Buenas tardes, mi nombre es Diana Gisette Pérez. Hago parte del programa de tecnología en radiología. A continuación explico punto número 3 y punto número 8 del anexo número 3. Punto número 3. Tipos de efectos de radiación sobre los seres vivos. Primero, según el tiempo de aparición. Los efectos de la radiación en este tiempo se clasifican en agudos y tardíos. Como primero tenemos el efecto agudo. Este efecto aparece en minutos u horas de haber estado expuesto a la radiación. Un ejemplo de este efecto son eritemas en la piel, náuseas, vómitos, caída del cabello, fiebre, deshidratación, entre otros. Estos se caracterizan por un umbral relativamente alto en el que debe excederse a un corto tiempo para que aparezca este efecto. La severidad del efecto aumenta con el incremento de la dosis que se recibe una vez que el umbral se haya sido sobrepasado. Dosis mayores a 50 Gray generan un daño grande en el sistema nervioso central, lo que produce la muerte en pocos días. Dosis menores a 8 Gray, las personas presentan síntomas de enfermedad por radiación conocida como síndrome de radiación aguda. Como ejemplo tenemos las náuseas, el vómito, como lo dije al comienzo. Aún en dosis más bajas se puede retraer la enfermedad y producir menos síntomas severos. En el efecto tardío, este efecto aparece en meses o años de haberse estado expuesto a la radiación. Un ejemplo de este efecto es el cáncer radioinducido, radiodermitis crónica y mutaciones genéticas en el ADN. También aparecen tumores sólidos y leucemia en personas que han recibido la radiación. La mayor parte de estos efectos tardíos también son efectos estocásticos, es decir, efectos cuya probabilidad de ocurrencia depende de la dosis de radiación que se recibió. Se cree que esto se debe a la alteración en el material genético de la célula después de la exposición a la radiación. Segundo, efectos desde el punto de vista biológico. En el punto de vista biológico, este puede causar daño a nivel de los tejidos vivos y el ADN de los genes. Esto representa un riesgo grande para la salud. Este efecto biológico de radiación es aún más intenso, es decir, en cuanto son más mayores las dosis y las tasas de radiación. Se divide en dos, efecto estocástico y efecto determinístico. Un efecto estocástico son eventos probabilísticos que no tienen un umbral. Su probabilidad de ocurrencia es según de la radiación que se recibe, considerándose fatal y grave, ya que se produce daño en el ADN, lo cual deriva en la producción de cáncer. También se puede llamar un efecto tardío. Efecto determinístico. Es aquel cuya frecuencia y gravedad dependen de la dosis de radiación. Tiene un umbral por debajo por el cual no se observa. Un ejemplo de este efecto son lesiones en la piel por radiación ionizante, cataratas y necrosis. El tiempo necesario para que un efecto se manifieste en el cuerpo se le llama periodo de latencia, el cual puede ser horas, días, semanas. Para los efectos tempranos también sean bien meses o años son los efectos tardíos. Este efecto determinístico se produce por una sobreexposición a radiación que supera las dosis del umbral. Esta sobreexposición puede ser externa como fuente de rayos X o rayos gamma o interna administrando en el organismo algún material radioactivo. Efectos según la dependencia de la dosis. Los efectos de la radiación dependen de la dosis, el tiempo, la exposición a la radiación y en estos efectos tenemos efecto a corto plazo y un efecto a largo plazo. Los efectos a corto y largo plazo también se les llama o se derivan como estocásticos y determinísticos, que los acabo de explicar, factores que influyen en los tipos de radiación recibida, exposición ya sea interna o externa, tiempo y edad de la persona. Un ejemplo a corto plazo puede provocar hemorragias, deshidratación, cansancio, náuseas, diarreas seguidas, pérdida del cabello, síntomas denominados envenenamiento o enfermedad por radiación. Y un efecto a largo plazo son dosis de radiaciones muy bajas que aumentan el riesgo de padecer cáncer a lo largo de la vida. El cáncer aumenta directamente con la dosis que se recibe. Punto número 8. Efectos de la radiación en el útero durante la gestación. Los efectos de la radiación
Afectan de manera directa al feto con problemas de crecimiento fetal, abortos espontáneos, partos prematuros, bebés con bajo peso al nacer y causa más fuertes son la muerte fetal. Los efectos de la radiación en el útero son sangrados, daños en el músculo, limitación en el crecimiento y la expansión durante el mismo, en el embarazo. En la fase de preimplantación, dosis muy altas a radiación las 2 primeras semanas de gestación e implantación puede causar un aborto espontáneo. El embrión en desarrollo durante los 14 primeros días es mucho más vulnerable después de la concepción, justo antes de implantarse en el útero. Fase de orgagénesis. La exposición a la radiación durante esta fase puede causar malformaciones congénitas, retraso mental, crecimiento y cáncer y muerte fetal. Durante la fase de orgagénesis, los efectos de la radiación consisten en muerte pre o neonatal. En estudios realizados, órganos como los ojos del cerebro, ojos, cerebro y esqueleto son particularmente más vulnerables a la malformación si se irradia durante su desarrollo. Y como última etapa de crecimiento fetal, a medida que el embrión crece se disminuye su radiosensibilidad, disminuye la mayoría de malformaciones que se pueden ver en la etapa de la orgagénesis y preimplantación, que ocurre aproximadamente en la semana 3 y 7 de posimplantación. En este periodo es cuando el feto sufre más riesgo de sufrir retraso mental en el crecimiento, daños en el cerebro. En esta etapa, el daño más profundo es en el sistema nervioso central después de la 8ª semana y cuando la tercera y última etapa del embarazo comienza a tener efectos graves. Esta etapa de crecimiento se afecta gravemente los huesos y los músculos. Si se lleva una exposición a radiación durante el embarazo, es importante llevar un control estricto de las dosis recibidas y las técnicas utilizadas a fin de calcular la dosis fetal si fue necesario. El 15% de las radiaciones en mujeres embarazadas se deriva en abortos espontáneos y un 2% en malformaciones graves, lo que implica un riesgo para la salud en las madres gestantes. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María José Díaz Melo, pertenezco al programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y el curso de Radiobiología y Radioprotección. Este video tiene como fin dar a conocer la realización de los puntos 4 y 5. El punto 4 era cuáles son las características de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Explique cada uno. Los efectos producidos por la radiación se pueden clasificar en somáticos, que no se transmiten hereditariamente, y genéticos, que se transmiten hereditariamente. También se pueden clasificar según la dosis, en estocásticos y determinísticos. Los efectos estocásticos son eventos probabilísticos que no tienen un umbral y su probabilidad de ocurrencia aumenta con la dosis. Se consideran graves, equivalentes a un evento fatal. Se producen por daño al ADN, mutación en un oncogen o en un gen supresor de tumores, el cual puede derivar en la producción de cáncer o teratogénesis. Este actúa en dos niveles: somáticos y hereditarios. Somáticos, cuando el efecto se observa directamente sobre el individuo afectado, y hereditario, cuando las células afectadas son germinales, de forma que el efecto aparece en la siguiente generación. Las características de los estocásticos son: gravedad independientemente de la dosis, mecanismo, lesión subletal de una o pocas células, y no hay destrucción de células. Naturaleza, somáticos o hereditaria. Dosis umbral, dosis a partir de la cual se produce un efecto en el individuo irradiado. En este caso no hay dosis umbral. La relación dosis-efecto es lineal cuadrática y la aparición tardía. Los efectos determinísticos son aquellos que aparecen cuando había una exposición a dosis muy altas de radiación, y estas se manifiestan tras la radiación o en un periodo largo de tiempo. Esto se produce debido a la muerte repentina de un gran número de células en el cuerpo y se observan a partir de umbrales determinados según el tipo de radiación.
Esta sobreexposición puede ser externa o interna, instantánea o prolongada, o sobre todo el cuerpo o parte de él. Las características de los determinísticos son gravedad dependiente de la dosis, mecanismo, lesión letal, muchas células, daño celular dado por una gran cantidad de radiación. Naturaleza, somáticos, dosis umbral, en este caso sí tienen umbral determinado. Y relación dosis-efecto lineal, aparición inmediata o tardía. Este fue el punto 4. El punto 5 era cuáles son los tipos de lesiones en el ADN. Explique cada uno. Existen 4 tipos de lesiones en el ADN. La primera es la rotura simple, SSB, que consiste en la ruptura de una de las cadenas de la doble hélice de ADN. La segunda es rotura doble, DSB, que consiste en la ruptura de las dos cadenas del ADN. Cuando se rompen ambas hebras de ADN, se crean dos extremos libres. Las células reparan su ADN para prevenir la muerte celular, cambiando a veces la secuencia del ADN en el sitio de la rotura, creando una mutación. La tercera es la pérdida o cambio de bases, BD. Se produce principalmente por la hidroxilación de la timina, formándose dímeros de esta base nitrogenada. Al alterarse la secuencia de las bases se modifica la información genética, pudiendo dar lugar a una mutación. Y la cuarta es uniones cruzadas, que es la conocida como unión o uniones cruzadas y que consiste en la formación de puentes entre las bases púricas de hebras opuestas de una misma molécula de ADN. Ejemplo, la mitomicina C, o entre las bases pirimídicas de hebras opuestas de una misma molécula de ADN. Estos fueron los 4 tipos de lesiones que existen en el ADN. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Karen Dayana Hurtado Espinosa. A continuación daré explicación al punto número 7, donde nos pregunta en qué consiste el síndrome de radiación aguda. Describa la secuencia de eventos ocurridos en función del tiempo y su manifestación clínica. El síndrome de radiación aguda es una condición grave que ocurre cuando el cuerpo recibe una dosis elevada de radiación ionizante en un corto periodo de tiempo, donde los médicos dividen la enfermedad en 3 principales grupos. El primero es el síndrome hematopoyético. Afecta a los tejidos que producen células sanguíneas. El segundo es el síndrome gastrointestinal, el cual afecta al tubo digestivo. Y el tercero es el síndrome cerebrovascular, el cual afecta el sistema nervioso y el cerebro. Continúo con la secuencia de eventos y manifestación clínica. Para ello contamos con 4 fases. La primera es la fase prodrómica. En esta fase los síntomas iniciales son náuseas, vómito, fiebre, deshidratación, pérdida de apetito, fatiga, donde esta fase puede durar desde días hasta varias semanas, dependiendo la dosis recibida. Continúo con la fase latente. Esta fase puede durar días o semanas. En esta fase, los síntomas prodrómicos de la primera fase pueden disminuir o desaparecer, dando una apariencia de mejora. Sin embargo, a nivel celular, el daño continúa desarrollándose. Continúo con la fase manifiesta. Esta es de semanas en adelante. En esta fase los síntomas se hacen más evidentes dependiendo la cantidad de dosis recibida, donde podemos ver disminución de células sanguíneas, hemorragias, infecciones gastrointestinales, daño de la médula ósea. En casos extremos se puede producir fallo multiorgánico y la muerte. Y por último encontramos la fase de recuperación o muerte. En la fase de recuperación el paciente puede quedar con secuelas a largo plazo, en casos de exposición muy alta.
y la muerte ocurre dentro de los 3 días posteriores a la exposición debido a daños severos en el sistema cardiovascular o nervioso central. Continúo con la explicación del punto número 9, donde nos pregunta qué es y cuándo utilizar la dosimetría biológica. La dosimetría biológica es un método que permite estimar la cantidad de radiación ionizante que ha absorbido una persona. ¿Cuándo se utiliza la dosimetría biológica? En exposiciones accidentales, como complemento a la dosimetría física, en exposiciones masivas y en exposiciones no uniformes. Buenas tardes, mi nombre es Joana Sánchez Díaz, estoy en el programa de Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En este video presentamos el punto número 6 y el punto número 10 que me correspondieron a mí. En la pregunta número 6 encontramos justifique la siguiente afirmación: la transferencia lineal de energía, eficacia biológica relativa son factores físicos que afectan la radiosensibilidad, y la respuesta es sí, ya que las dos afectan directamente los tejidos, una de una manera no tan dañina y la otra un poco más dañina que puede causar cáncer. En la transferencia lineal de energía, esta es la cantidad de radiación que se deposita en un tejido cuando hay contacto con la radiación ionizante. Esta se divide en dos: las radiaciones con bajo LED, rayos X y rayos gamma, que el daño no es tan grave porque los tejidos se pueden reparar. Y en las radiaciones de alto LED, que son las partículas alfa, estas depositan mucha energía en los tejidos y causan un mayor daño en el ADN, produciendo cáncer en un estado muchísimo más grave. En la eficacia biológica relativa, esta es la medida, o por medio de esta se puede medir la cantidad de daño en las células que se produjo durante la radiación ionizante. Y en la pregunta número 10 dice: debido al incremento en la frecuencia de utilización de radiología intervencionista, que involucra periodos de exposición prolongados, se ha generado un aumento considerable de efectos determinísticos provocados por las radiaciones. ¿Cómo se puede reducir estos daños? Entonces, se pueden reducir realizando una técnica adecuada y bajando la dosis de radiación en los procedimientos. Si se puede, en ese procedimiento, pues colocarle los elementos de protección al paciente, si se puede colocar el protector del cuello, bueno, chaleco, pues la mayoría de los procedimientos no se puede, pero pues en algunos sí. Limitar el tiempo de exposición, solamente dar rayo cuando el médico intervencionista lo solicite. Tener una buena distancia entre el tubo y el paciente en el momento del procedimiento, y realizar una buena colimación. También pues mantener los equipos en buen estado para no utilizar más radiación de la que se necesita. Muchas gracias.